En el corazón de Madrid. Elena Navarro fue expulsada de su lujosa mansión en La Moraleja a los 18 años por su familia adinerada que la consideró un lastre. 14 años después, hereda la fortuna completa de 3.800 millones de euros de su abuelo, convirtiéndose en la única heredera del imperio Grupo Navarro Horizonte. Pero su padre Carlos, madre Isabel y hermano Alejandro no están dispuestos a perderlo todo. Intentan declararla incompetente para controlar el dinero en esta historia de drama familiar. Traición y venganza épica. Descubre los giros inesperados. Las trampas legales del abuelo y cómo Elena se transforma de víctima en una mujer de acero. Una narrativa llena de emociones, justicia y el precio de la codicia. Perfecta para fans de historias de herencia millonaria y revancha familiar. No te pierdas este relato impactante de superación y poder. Me sonrieron desde el otro lado de la sala del juzgado en Madrid. Con la misma expresión fría que tenían cuando me echaron de casa a los 18 años. Decían que era por mi protección. Pero sus ojos solo veían los 3.800 millones de euros. No sabían que mi abuelo, don Ricardo Navarro, había dejado una trampa legal diseñada para destruirlos si daban un paso codicioso. Cuando el abogado Javier Ruiz pasó la página, mi madre Isabel se movió inquieta, dándose cuenta de que el verdadero shock no era la herencia, sino la prueba de quién había traicionado a quién realmente. Mi nombre es Elena Navarro. Y a mis 32 años había aprendido que el lugar más peligroso del mundo no era un callejón oscuro o una zona de guerra, sino una mesa de conferencias de caoba rodeada de familia. La sala privada del Juzgado de Familia y Sucesiones de Madrid estaba diseñada para ser neutral. Las paredes eran de un beige estéril e inofensivo. La iluminación empotrada zumbaba con un rumor bajo que provocaba dolor de cabeza. Y el aire acondicionado estaba puesto a una temperatura que parecía más congelación que control climático. Era limpia. Era afilada. Se sentía exactamente como un bisturí esperando hacer una incisión. Yo estaba sentada a un lado de la pesada mesa ovalada. Al otro lado, las personas que habían contribuido genéticamente a mi existencia pero habían dejado de ser mi familia 14 años atrás. Carlos Navarro, mi padre, no parecía un hombre de luto por la muerte de su propio padre. Parecía un director general llegando a una revisión trimestral donde los números se esperaban algo volátiles, pero manejables al final. Llevaba un traje gris carbón que probablemente costaba más que mi coche. La tela absorbía la luz dura en lugar de reflejarla. Su corbata era un azul marino sobrio, perfectamente anudada. Una señal visual de duelo disciplinado que nunca llegaba a sus ojos. Cuando me miró, no hubo suavidad, ni un destello de reconocimiento de que su hija estaba sentada a 3 metros después de más de una década de silencio. En cambio, vi la misma mirada que solía dar a una cartera de acciones con bajo rendimiento. Estaba evaluando riesgos. Calculando palancas. Elena, dijo. Su voz era terriblemente calmada. Era la voz interior de la alta sociedad. Modulada para sonar razonable incluso al dar una orden de ejecución. Tienes buen aspecto. Estable. Hizo que la palabra, estable, sonara como una pregunta. A su lado estaba Isabel. Mi madre. Era una visión de pena cuidadosamente curada. Llevaba negro. Por supuesto. Pero un negro elegante. Una blusa de seda que caía con gracia sobre sus hombros. Su pelo era más claro de lo que recordaba.
Un rubio químico perfecto que se negaba a mostrar la edad. Cuando me senté, ella cruzó la mesa y puso su mano sobre la mía. Su piel estaba seca y fría. Se sentía como papel. Estábamos tan preocupados de que no vinieras, susurró. Sus ojos brillando con lágrimas que desafiaban la gravedad al no caer nunca. Todo esto es tan pesado. Cariño. Déjanos cargar con lo pesado hoy. No necesitas este estrés. Fue una actuación digna de un Oscar. Si hubiera sido otra persona, podría haberla creído. Podría haber creído que el apretón de su mano era afecto y no una sujeción. Pero yo conocía el guión. Sabía que, déjanos manejar esto, era código para, danos el bolígrafo. Y luego estaba Alejandro. Mi hermano estaba sentado al extremo de su lado de la mesa. Recostado en su silla de cuero con un aire de aburrido derecho adquirido que había perfeccionado a los 12 años. Revisaba algo en su móvil. Los pulgares deslizándose rítmicamente antes de meter finalmente el aparato en el bolsillo y mirarme. No hubo saludo. Solo me miró de arriba a abajo. Fijándose en mi blazer de tienda y los tacones gastados que había pulido esa misma mañana. Su expresión no era hostil. Era desdeñosa. Me miró como un promotor mira un terreno que piensa arrasar para construir un aparcamiento. Acabemos con esto, dijo Alejandro, mirando su reloj. Tengo una partida de pádel a las 4. En la cabecera de la mesa estaba don Javier Ruiz, el socio senior del bufete Ruiz y Asociados. Era un hombre hecho de ángulos rectos y silencio. Había sido el abogado de mi abuelo durante 40 años. Sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres porque normalmente él había sido quien archivaba los certificados de defunción. Ajustó sus gafas de montura fina y colocó un solo expediente grueso sobre la mesa. El sonido del papel golpeando la madera fue el ruido más fuerte de la sala. Estamos aquí para leer el último testamento y últimas voluntades de don Ricardo Navarro, dijo el señor Ruiz. Su voz era seca, como arena movediza. Mi padre se enderezó la corbata. Mi madre apretó mi mano más fuerte, sus uñas clavándose ligeramente en mi piel. Estaban preparados. Llevaban años preparados para este momento en sus mentes. La muerte de Ricardo Navarro era un triste evento biológico, pero una excelente oportunidad financiera. Esperaban una distribución estándar. Esperaban que la mayor parte del patrimonio fluyera hacia Carlos, el único hijo, con quizá un fideicomiso simbólico para los nietos para optimizar impuestos. Yo no dije nada. Mantuve las manos cruzadas en el regazo. La respiración estable. Había pasado los últimos 14 años construyendo una vida con restos. Aprendiendo a sobrevivir en un mundo que no le importaba si comía o me moría de hambre. Había trabajado turnos dobles. Tomado clases nocturnas y alquilado pisos donde la calefacción funcionaba solo el 50% del tiempo. Ya no era la chica asustada de 18 años que habían echado de casa. Era otra cosa completamente distinta. Pero les dejé ver lo que querían ver. Les dejé ver a la víctima. Don Ricardo fue muy específico en sus instrucciones, continuó el señor Ruiz. Abrió la carpeta. El papel crujió. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales y físicas cuando redactó este documento hace 6 meses. La totalidad de sus activos líquidos. Propiedades inmobiliarias. Colecciones de arte y carteras de inversión diversificadas han sido consolidadas. Carlos asintió lentamente.
Un gesto impaciente que urgía al abogado a llegar al número. El valor total estimado del patrimonio, leyó el señor Ruiz. Levantando brevemente los ojos para encontrarse con los míos, asciende a 3.800 millones de euros. El número quedó flotando en el aire. 3.800 millones. Era una cantidad de dinero que mareaba. Suficiente para comprar países. Suficiente para terminar guerras o empezarlas. Pero mis padres no jadearon. No lloraron. Una pequeña sonrisa satisfecha tocó la comisura de la boca de Carlos. Isabel soltó un suspiro que sonaba sospechosamente a alivio. No estaban llorando la pérdida de un padre. Estaban celebrando la adquisición de una fortuna. Ya la habían gastado en sus cabezas. Ya habían asignado los fondos para apuntalar los negocios fallidos de Carlos y financiar el estilo de vida de Alejandro. Conforme al artículo 4 del testamento, dijo el señor Ruiz. Y su voz bajó una octava. Volviéndose más dura. Más clara. La totalidad de este patrimonio. Incluyendo todos los activos. Participaciones y el control mayoritario en Grupo Navarro Horizonte. Se lega a su nieta. Elena Navarro. El silencio que siguió fue absoluto. No era el silencio del shock. Era el silencio de un vacío. Como si todo el oxígeno hubiera sido succionado violentamente de la sala. La sonrisa de Carlos se congeló. No se desvaneció de forma natural. Simplemente dejó de funcionar. Dejando su cara en una máscara grotesca de cortesía que ya no coincidía con sus ojos. La mano de Isabel sobre la mía se aflojó. Luego se enfrió. La retiró como si yo de repente fuera contagiosa. Alejandro dejó de recostarse. Se enderezó tan rápido que su silla crujió. Disculpe, dijo. Léalo otra vez. No necesito leerlo otra vez. Alejandro, respondió el señor Ruiz. Con un tono que bordeaba el aburrimiento. Única beneficiaria, Elena Navarro. Mi padre parpadeó. Una vez. 2 veces. Luego la máscara se recompuso al instante. El shock fue reemplazado inmediatamente por los engranajes mecánicos del control de daños. Prácticamente podía oír su cerebro recalculando. Se volvió hacia mí y la calidez en sus ojos era tan falsa que casi impresionaba. Elena, dijo Carlos. Bajando la voz a un registro conspiratorio bajo. Esto es abrumador. Lo sé. Sé exactamente cómo te sientes ahora mismo. Lo miré. ¿De verdad? Pregunté. Mi voz era ronca. No había hablado desde que entré en la sala. Por supuesto, intervino Isabel. Inclinándose de nuevo hacia adelante. Aunque esta vez no me tocó. 3.800 millones. Es una responsabilidad aterradora. Cariño. Es una carga. Tu abuelo bueno. Su mente se estaba resbalando al final. Todos lo sabíamos. Probablemente pensó que estaba haciendo algo amable. Dándote una red de seguridad. Una red de seguridad, repetí. Exacto, dijo Carlos. Ganando confianza. Puso las manos planas sobre la mesa. Creando una barrera entre él y el abogado. Pero claramente no entendía la complejidad de las implicaciones fiscales ni la exposición legal. Elena. Has estado viviendo de forma sencilla. Tienes un trabajo en cumplimiento normativo. ¿Verdad?
Alquilas un apartamento de un dormitorio. No estás preparada para gestionar una cartera de esta magnitud. Te destruiría. Es demasiada presión. Serías un objetivo, añadió Alejandro. Su voz afilada. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Estafadores? ¿Demandas? La prensa. No durarías un mes. Lo perderías todo o peor. Acabarías en prisión por evasión fiscal porque olvidaste presentar un formulario. No podemos permitir que eso pase, dijo Isabel suavemente. Mirando al abogado. Tenemos el deber de protegerla. Carlos asintió. Volviendo su atención al señor Ruiz. Obviamente. Contestaremos la capacidad de la decisión más tarde si es necesario. Pero mantengamos esto en familia por ahora para evitar un escándalo. Podemos crear un fideicomiso ciego. Yo actuaré como fideicomisario principal con Alejandro como secundario. Gestionaremos los activos. Aseguraremos que la empresa se mantenga estable y le daremos a Elena una generosa asignación mensual. 50.000 euros al mes. No. Hagámoslo 100.000 libres de impuestos. Se volvió hacia mí, sonriendo como si me estuviera ofreciendo el mundo. Podrías dejar tu trabajo. Elena. Podrías viajar. Comprar una casa. Nunca más tendrías que preocuparte por una factura. Nosotros nos encargamos del dolor de cabeza de la gestión. Tú solo disfruta de la vida. Es la única solución lógica, dijo Alejandro. Cruzando los brazos. ¿Temporal? Por supuesto. Solo hasta que te orientes. Quizá en 10 o 15 años podamos revisar tu implicación. 10 o 15 años. Para entonces, los 3.800 millones habrían sido canalizados a sus cuentas. Lavados a través de empresas fantasma. Y yo me quedaría con una asignación que podrían cortar en cuanto desobedeciera. Los miré. Los miré de verdad. Vi el miedo detrás de los ojos de Carlos. No era miedo por mí. Era miedo de mí. Estaba aterrado de que el dinero estuviera allí. Al alcance de la mano. Pero sus manos estaban atadas. Necesitaba mi firma. Necesitaba mi rendición. Recordé el día que me echaron. Tenía 18 años. Había pedido dinero para la matrícula de una universidad pública. Carlos me dijo que el dinero era para inversiones con retorno y que yo era un pasivo. Isabel estaba de pie junto a la ventana bebiendo un café con leche y me dijo que el mundo real me enseñaría gratitud. Ahora el mundo real estaba entre nosotros en forma de documento legal. Así que dije, con la voz firme sorprendiéndome incluso a mí misma. ¿Queréis poner el dinero en un fideicomiso bajo vuestro control para mi protección? Somos familia. Elena, enfatizó Carlos. ¿En quién más puedes confiar? Familia, repetí. Solo queremos lo mejor para ti, suplicó Isabel. Por favor. Cariño. No seas terca. No dejes que tu orgullo arruine tu futuro. Solo firma la cesión de derechos a tu padre por ahora. Déjalo manejar a los abogados. Carlos metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un bolígrafo de oro. Lo puso sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. Giró lentamente sobre la madera pulida, deteniéndose apuntando a mi corazón. El señor Ruiz puede redactar el acuerdo de transferencia ahora mismo, dijo Carlos.
Tardará 5 minutos. Luego podemos ir a cenar. Celebrar que somos familia otra vez. Miré el bolígrafo. Luego miré al señor Ruiz. El viejo abogado no se había movido. No había hablado mientras mi familia lanzaba su trampa. Estaba sentado con las manos cruzadas sobre el expediente. Me observaba. Su expresión indescifrable. Pero había un brillo en sus ojos que me recordaba a mi abuelo. Era una mirada de anticipación. El señor Ruiz no cogió el bolígrafo. No buscó un bloc para redactar un acuerdo de fideicomiso. En cambio, extendió la mano y pasó la página del documento que estaba leyendo. El sonido fue seco. Como un disparo en la sala silenciosa. Carlos frunció el ceño. Javier. ¿Me has oído? Estamos listos para proceder con el acuerdo de fideicomiso. El señor Ruiz levantó la vista. No miró a Carlos. Me miró a mí. Me temo que eso no será posible, dijo el señor Ruiz. ¿Por qué no? Saltó Alejandro. Ella puede acordar lo que quiera, dijo el señor Ruiz. Sin embargo, no he terminado de leer el testamento. Carlos se congeló. ¿Qué quiere decir? Dijo que ella es la única beneficiaria. Lo es, dijo el señor Ruiz. Golpeó el papel con el dedo índice. Pero don Ricardo era un hombre de previsión. Anticipó que podría haber ofertas de ayuda de miembros de la familia. El aire de la sala cambió. La temperatura pareció bajar otros 10 grados. Hay condiciones, dijo el señor Ruiz. Y hay consecuencias. Miró a mi padre. Luego a mi madre y finalmente a Alejandro. Era una mirada de desapego clínico. La mirada de un médico diagnosticando una enfermedad terminal. Les sugiero que todos se sienten de nuevo, dijo el señor Ruiz suavemente. Aún no he cerrado el expediente. Y créanme, añadió. Sus ojos clavándose en los míos con una gravedad que me envió un escalofrío por la espalda. Esto solo era la declaración inicial. Para entender por qué no me inmuté en aquel juzgado. Tienes que entender la casa donde pasé los primeros 18 años de mi vida. Era una finca enorme en La Moraleja. Un lugar de jardines impecables y techos altos donde el aire acondicionado siempre estaba a 20 grados exactos. Era hermosa de la manera en que lo es un vestíbulo de hotel. Todo era blanco. Beige o gris. No había marcos torcidos. Ni marcas en los zócalos y absolutamente nada de calor. En la casa de los Navarro. El amor no era un sentimiento. Era un bonus de rendimiento. Se distribuía trimestralmente. Basado en indicadores clave de rendimiento que mis padres nunca escribieron. Pero aplicaban con la crueldad de una firma de capital riesgo. Alejandro entendió el sistema antes de poder atarse los zapatos. Mi hermano era el proyecto dorado. Era el activo en el que mis padres apostaban el futuro de la empresa. Cuando Alejandro tenía 10 años, lanzó una piedra que rompió el invernadero del vecino. Un padre normal se habría enfadado o avergonzado. Carlos simplemente extendió un cheque por los daños y le dijo al vecino que Alejandro estaba mostrando dominancia asertiva y probando límites. Cuando Alejandro sacó un notable en matemáticas, fue porque el profesor carecía de habilidades pedagógicas para enganchar una mente tan avanzada como la suya. Cuando sacó un sobresaliente, era un genio. Un prodigio. El heredero. Yo observaba todo desde la banda.
Vi los coches nuevos aparecer en el camino de entrada para él en cuanto cumplió 16. A pesar de que su historial de conducción era un desastre. Vi a los tutores privados contratados no para ayudarle a aprender, sino para hacerle los deberes. Para que su expediente siguiera inmaculado. Alejandro era una inversión que tenía que tener éxito. Aunque mis padres tuvieran que manipular el mercado para que ocurriera. Yo era diferente. No era rebelde. No me teñí el pelo de rosa ni me escapaba a fiestas. Mi crimen era mucho peor a sus ojos. Era observadora y me negaba a fingir que el emperador llevaba ropa. Era la niña que preguntaba por qué íbamos en 2 coches separados a la gala benéfica. Era la que preguntaba por qué las madres sonreían para los fotógrafos de sociedad pero dejaban de hablar en cuanto se apagaban los flashes. Cuestionaba la lógica de su mundo. Cuando tenía 12 años. Le pregunté a mi padre por qué había despedido al jardinero que llevaba una década con nosotros solo para ahorrar unos cientos de euros al mes. Carlos me miró por encima de su periódico y dijo, Elena. La sentimentalidad es una fuga en el barco del éxito. Taponas la fuga o te hundes. Ese era el dinamismo. Yo era la fuga. Era la ineficiencia. Cada conversación sobre mi futuro era un ejercicio de descarte. Recuerdo estar sentada en la isla de mármol de la cocina, con las piernas balanceándose, diciéndole a mi madre que quería estudiar historia o quizá literatura. Quería entender cómo funcionaba el mundo, cómo pensaban las personas. Isabel no levantaba la vista de su tableta. Solo sorbía su batido verde y decía, bueno. Supongo que está bien. Era la frase más aplastante del idioma español. Significaba que se me permitía existir. Pero no se esperaba que importara. El punto de inflexión llegó 2 semanas después de mi graduación del instituto. Me habían aceptado en una buena universidad pública. La Complutense. Y estaba emocionada porque tenían un excelente programa de humanidades. Volví de correr un martes por la tarde y encontré a Carlos e Isabel sentados en el salón. No estaban viendo la televisión. No estaban leyendo. Estaban sentados en 2 sillones de orejas enfrentados al sofá. Esperándome. Parecía exactamente una reunión de junta donde se iba a comunicar una decisión difícil sobre personal. Siéntate. Elena, dijo Carlos. Me senté en el borde del sofá. Todavía con las zapatillas de correr. Podía sentir el sudor secándose en mi espalda, haciéndome temblar en el aire frío. Hemos estado revisando la estrategia familiar, empezó Carlos, juntando los dedos. Hablaba con esa misma calma aterradora que más tarde oiría en el despacho del abogado. Alejandro va a ir a IES en otoño. La matrícula y los costes de networking son sustanciales. Es una salida de capital significativa. Vale, dije. Confundida. Eso es genial para Alejandro. Tenemos que priorizar nuestras inversiones, añadió Isabel. Alisó una arruga inexistente en su falda. Hemos decidido que es hora de que aprendas el valor de la independencia. Miré de uno a otro. No entiendo. Carlos se inclinó ligeramente hacia adelante. Te estamos cortando. Elena. A partir de hoy. Creemos que para alguien de tu temperamento, el mejor profesor será la necesidad. No vamos a pagar tu universidad. No vamos a darte una asignación. Tienes 18 años. Eres legalmente adulta. Mi respiración se entrecortó.
Pero Alejandro acabáis de comprarle un ático cerca del campus. Alejandro requiere un cierto entorno para florecer, dijo Carlos, endureciendo la voz. Alejandro está en una vía específica. Tú siempre has estado a la deriva. Lo hacemos por tu propio bien. Si quieres una vida, tienes que construirla tú misma. No vamos a subvencionar la falta de ambición. Tengo ambición, susurré. Me han admitido en la universidad. ¿Universidad pública?, señaló Isabel, con el labio ligeramente curvado. Apenas es un activo para el apellido familiar. No gritaron. No hubo jarrones rotos ni puertas golpeadas. Fue una amputación quirúrgica. Habían mirado el balance de su familia. Decidido que yo era un activo no rentable y me habían liquidado. Tienes hasta el fin de semana para recoger tus cosas, dijo Carlos, mirando su reloj. Tengo una llamada en 10 minutos. Se levantó y salió de la habitación. No miró atrás. Isabel me dio una pequeña sonrisa tensa. Del tipo que le das a un extraño en un ascensor. Y lo siguió. Me quedé allí una hora escuchando el silencio de la casa. Entonces me di cuenta de que no me estaban castigando por algo que había hecho. Me estaban descartando por quién era. 2 días después, me fui. Metí una sola maleta. Llevé mi ropa, unos cuantos libros y el viejo portátil que usaba para el instituto. No me llevé nada que me hubieran regalado porque sabía instintivamente que esas cosas venían con hilos que ya no podía permitirme sujetar. Salir de aquella casa se sintió como salir de una esclusa al espacio profundo. No tenía dinero. 0 euros en el bolsillo. Tuve que vender un collar de perlas que me había dado mi abuela materna solo para pagar la fianza de una habitación. La habitación estaba en un sótano en un barrio de Usera que mi madre solo habría visto en las noticias. Olía a humedad y aceite de freír del piso de arriba. La ventana daba a un muro de ladrillo. Dormí en un colchón que encontré en la acera y que fregué con lejía hasta que mis manos quedaron en carne viva. Los siguientes 4 años fueron un borrón de agotamiento. No fui a la universidad en la que me habían admitido. No podía permitirme la matrícula. En cambio, fui a formación profesional por las noches. De día trabajaba. Trabajaba como camarera en una cafetería donde las propinas eran sobre todo monedas. Trabajaba en inventario en un almacén, levantando cajas hasta que la espalda me ardía. Aprendí a contar cada euro. Sabía exactamente cuánto costaba un cartón de huevos en 3 tiendas distintas. Sabía que si me saltaba la comida, podía permitirme el billete de autobús para llegar a la biblioteca a estudiar. Aprendí que el hambre no es una metáfora. Es un dolor de cabeza que nunca se va y un vacío roedor en el estómago que te mantiene despierta por la noche. Recuerdo una Nochebuena 3 años después de irme. Estaba haciendo un turno doble en la cafetería. Nevaba a través de la ventana. Vi a una familia pasar. Se parecían a mi familia. El padre con abrigo de cachemir. La madre con pieles. Los niños con cara de aburridos y caros. Los miré y esperé que llegara la rabia. Esperé odiar a Carlos e Isabel. Esperé odiar a Alejandro por tomar el camino fácil mientras yo fregaba grasa de la barra. Pero la rabia no llegó. En cambio, una realización fría y dura se instaló en mi pecho. Ellos no me odiaban. El odio implica pasión.
El odio implica que yo importaba lo suficiente para provocar una respuesta emocional. Simplemente no les importaba. Para ellos, yo era una acción mala. No odias una acción que baja de valor. La vendes y pasas página. Me habían borrado de sus vidas. No por maldad, sino por eficiencia. Yo era una línea que habían eliminado. Esa realización dolió más que cualquier discusión a gritos. Significaba que todos aquellos años en los que pensé que era parte de una familia, solo era una invitada que se había quedado demasiado tiempo. Pero también me liberó. Si yo no era nada para ellos, entonces no les debía nada. Cada euro que ganaba era mío. Cada nota que sacaba era mía. Cada vez que sobrevivía otro mes de alquiler, era mi victoria. Dejé de esperar que llamaran. Dejé de esperar que me salvaran. Me di cuenta de que la única persona que venía a salvar a Elena Navarro era Elena Navarro. El día que finalmente salí de aquella casa por última vez, con el asa de la maleta clavándose en mi palma, me detuve en la puerta principal. Miré hacia el vestíbulo. La araña brillaba bajo el sol de la tarde. El suelo de mármol relucía como un lago congelado. Era perfecto. Estaba muerto. Salí al porche. No di un portazo. Dar un portazo es una súplica de atención. Es un ruido que haces cuando quieres que alguien te persiga. Cerré la puerta suavemente. El pestillo encajó con un suave clic metálico. Apenas se oyó. Solo un pequeño chasquido de metal contra metal. Pero en el silencio de aquel camino de entrada, mientras caminaba hacia la verja sin mirar atrás, aquel suave clic resonó como un disparo. Era el sonido de una bóveda cerrándose. Era el sonido del final. Y como descubriría 14 años después en el despacho de un abogado, era el sonido del principio. 3 meses después de cerrar la puerta de la casa de mis padres, sonó mi móvil. Estaba sentada en el suelo de mi apartamento sótano contando monedas para ver si tenía suficiente para la lavandería o si tendría que lavar el uniforme en el fregadero otra vez. El número en la pantalla estaba oculto. Pero contesté de todos modos. Sobre todo por la desesperada esperanza de que pudiera ser el gerente de uno de los 10 sitios donde había enviado solicitudes esa semana. No era un gerente. Era una voz que sonaba como grava contra granito. Estate delante de tu edificio en 40 minutos, dijo la voz. Un coche te recogerá. Era mi abuelo. Don Ricardo Navarro. No lo había visto en años. En la jerarquía de la familia Navarro, él era la cumbre distante de la montaña. A menudo oculto por nubes e inalcanzable. No venía a cumpleaños. No asistía a graduaciones. Existía en el fondo de nuestras vidas como una fuerza de la naturaleza. La fuente del dinero que alimentaba las pretensiones de Carlos e Isabel. Pero rara vez participaba en el teatro. 40 minutos después. Un sedán negro estaba en ralentí en la acera. El conductor abrió la puerta y me deslicé en el asiento trasero, sujetando mi bolso como un escudo. Salimos de la ciudad. Lejos de la suciedad y el ruido. Hacia la parte más tranquila y antigua del estado, donde los caminos de entrada eran largos y los árboles antiguos. Don Ricardo vivía en una casa que era el opuesto arquitectónico del mausoleo blanco inmaculado de mis padres. Su hogar era de piedra y madera oscura cubierta de hiedra que parecía intentar consumir lentamente la estructura.
Olía a lluvia y papel viejo. Ricardo me esperaba en el comedor. Era un hombre pequeño físicamente, pero ocupaba espacio de una manera que lo hacía parecer gigante. Tenía ojos del color de la lana de acero, afilados y completamente desprovistos del barniz educado que llevaban mis padres. Estaba sentado a la cabecera de una larga mesa oscura. No hubo fanfarria cuando entré. No me abrazó. No dijo que me había echado de menos. Simplemente señaló la silla a su derecha. Siéntate, dijo. Me senté. Una empleada colocó un plato delante de mí. Era pollo asado, patatas y judías verdes. Comida sencilla. Comida caliente. El vapor que subía del plato me golpeó la cara y mi estómago soltó un gruñido traicionero que resonó en la sala de techos altos. Me sonrojé. Humillada. Ricardo no parpadeó. Cogió su tenedor y cuchilló. Come, ordenó. No me preguntó cómo estaba. No preguntó por qué llevaba un abrigo demasiado fino para el tiempo. Ni por qué parecía que no había dormido en una semana. Solo comió metódicamente y en silencio, dándome permiso para hacer lo mismo. Tomé un bocado. Luego otro. Y entonces se rompió la presa. No fue un colapso de lágrimas, sino un colapso de agotamiento. La adrenalina que me había mantenido unida durante 3 meses simplemente se evaporó. Mis hombros se hundieron. Dejé el tenedor porque mi mano temblaba demasiado para sostenerlo. Lo miré y, antes de poder detenerme, le conté todo. Le conté la reunión en el salón. Le conté el cálculo frío de Carlos y el silencio de Isabel. Le conté el collar de perlas que vendí. Le conté el sótano con las paredes húmedas. Vomité la verdad sobre la mesa, esperando que se horrorizara o quizá me dijera que debía haberlos malinterpretado. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. El reloj de pie del pasillo hacía tic-tac lento y pesado. Ricardo se limpió la boca con una servilleta de lino y la dejó. Me miró. Su expresión indescifrable. Bien, dijo. Lo miré. Atónita. ¿Bien? Sí, dijo. Su voz era plana, sin rastro de simpatía. Ahora sabes quiénes son. No me ofreció un pañuelo. No extendió la mano para darme palmaditas. Me ofreció algo mucho más valioso, validación. No intentó hacerme creer que me querían a su manera. Confirmó la realidad que había tenido miedo de aceptar del todo. ¿Has visto la cara detrás de la máscara?, continuó Ricardo, sirviéndose un vaso de agua. La mayoría de la gente pasa toda su vida intentando ganarse el afecto de personas que los ven como mercancías. Has sido liberada de esa ilusión a los 18. Es un regalo. Elena. Doloroso. Pero un regalo. Aquella cena cambió la trayectoria de mi vida. Ricardo no me invitó a mudarme. No me ofreció restaurar mi asignación ni pagar mi matrícula en una universidad privada. Eso habría sido el camino fácil. Y don Ricardo Navarro no creía en el camino fácil. Creía en la palanca. Cubrió el alquiler de mi apartamento sótano. Abrió una cuenta en una tienda de comestibles local para que pudiera comprar comida sin mirar las etiquetas de precio. Pero dejó claro que no era caridad. Estoy invirtiendo en tu estabilidad, me dijo una tarde en su estudio.
No puedes pensar estratégicamente cuando tienes hambre. No puedes planear un futuro cuando estás aterrorizada del presente. Estoy eliminando el pánico para que puedas usar tu cerebro. A cambio de esa estabilidad. Exigió mi tiempo. Cada domingo iba a su casa. No hablábamos de sentimientos. Jugábamos al ajedrez. Al principio odiaba el ajedrez. Jugaba emocionalmente. Quería tomar sus piezas. Quería ganar. Ricardo me destruía cada vez. Atrapaba a mi rey en 10 movimientos. Su cara impasible. Estás reaccionando, decía. Recolocando el tablero. Estás mirando mi mano. Deja de mirar la mano. Mira el tablero. Mira lo que no estoy haciendo. Estoy intentando, argumentaba yo. No, contrarrestaba él. Estás proyectando lo que quieres que haga. Quieres que tome ese peón para que puedas mover tu caballo. Pero no voy a tomar el peón. Voy a dejarlo ahí hasta que bloquee tu propia vía de escape. Nunca asumas que tu oponente está jugando el juego que quieres que juegue. Con los años, las lecciones se me metieron en los huesos. Dejé de buscar la victoria inmediata. Aprendí el valor del juego largo. Aprendí que a veces tienes que dejar morir un alfil para salvar a la reina. Ricardo nunca hablaba directamente de Carlos o Isabel. Nunca los insultaba. Pero su silencio era un veredicto. Cuando mencionaba que Alejandro había estrellado otro coche y Carlos lo había encubierto, Ricardo solo miraba el tablero de ajedrez. Con la mandíbula ligeramente tensa. Lo sabía. Lo veía todo. Veía el derroche. Veía la arrogancia. Y en su silencio, me di cuenta de que no solo estaba decepcionado de su hijo. Estaba acabado con él. Con la guía de Ricardo. Encontré mi equilibrio. Terminé mi grado en Administración de Empresas. Graduándome entre los primeros de la clase. No porque fuera un genio como se suponía que era Alejandro, sino porque trabajaba más duro que nadie. Conseguí un trabajo en una firma llamada Nortrate Cumplimiento en Madrid. No era un trabajo glamuroso. No era el tipo de carrera que te pone en la portada de las revistas. Mi rol era analizar riesgos corporativos. Leer la letra pequeña de contratos diseñados para ocultar responsabilidades. Pasaba mis días cazando los detalles que todos los demás pasaban por alto. Aprendí a detectar los resquicios. El lenguaje vago. Las trampas enterradas en el párrafo 42. Me encantaba. Era como el ajedrez pero con apuestas más altas. Ricardo estaba orgulloso a su manera. Cuando le dije que me habían ascendido a analista senior, asintió una vez. Cumplimiento, musitó. Bien. Estás aprendiendo dónde están enterrados los cadáveres. Ahí está el verdadero poder. No en el apretón de manos, sino en el papeleo. Con los años, Ricardo envejeció. Sus movimientos más lentos. Pero su mente seguía siendo una navaja. Nuestras cenas de domingo se convirtieron en el ancla de mi existencia. Estaba construyendo una vida. Una vida modesta y tranquila que me pertenecía completamente. Tenía mi propio apartamento esta vez por encima del suelo y un coche que pagaba yo misma. No le debía nada a nadie excepto la lealtad que sentía por el viejo sentado al otro lado del tablero de ajedrez. Pero a medida que su salud empezó a declinar,
El tono de nuestras conversaciones cambió. Empezó a hacerme preguntas que parecían hipotéticas. Casi como escenarios de un libro de texto. Helena, dijo una noche, moviendo su torre para amenazar a mi reina. Si un hombre te ofrece un escudo, pero tiene un puñal detrás de la espalda, ¿qué haces? Fruncí el ceño, estudiando el tablero. No tomo el escudo. Me echo atrás. Equivocado, dijo Ricardo bruscamente. Si te echas atrás, lanza el puñal. Tomas el escudo, pero no bajas la guardia. Usas el escudo para romperle el brazo. Lo miré. Sus ojos eran intensos, ardiendo con una urgencia que en ese momento no entendía. Otra vez. Cuando estaba postrado en cama y yo estaba sentada a su lado leyendo un informe de Nortrate, me interrumpió. Si intentan controlarte, dijo con voz ronca. Débil pero clara. Si intentan decirte que eres demasiado joven o demasiado emocional o demasiado inexperta para manejar el poder, ¿qué dirás? Les diría que se vayan al infierno, dije. Cerrando el expediente. Ricardo sacudió lentamente la cabeza contra la almohada. No. La emoción es una debilidad. No les dices que se vayan al infierno. Les dejas pensar que estás escuchando. Les dejas pensar que están ganando. Les dejas caminar justo hasta el borde del precipicio. Y entonces dejas que la gravedad haga el trabajo. Le cogí la mano. Ahora era frágil. La piel translúcida. Abuelo. ¿Por qué me preguntas esto? ¿De quién estás hablando? Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Ya sabes de quién. Son buitres. Helena. Están dando vueltas. Piensan que el cadáver ya es suyo. No saben que le he dado las llaves del reino al león. Me acercó más, bajando la voz a un susurro. He escrito un guión. Helena. He preparado el tablero. Pero tú eres la que tiene que hacer los movimientos. Puedo darte las piezas. Pero no puedo moverlas por ti. Prométeme algo. Cualquier cosa, susurré. No dejes que te hagan dudar de tus propios ojos, dijo. Cuando llegue el momento, intentarán gaslightearte. Intentarán reescribir la historia. Usarán tu propio trauma contra ti. No se lo permitas. ¿Sabes quiénes son? Nunca lo olvides. No lo olvidaré, prometí. Se relajó entonces, cerrando los ojos. Bien. Ahora vete a casa. Tienes trabajo mañana en Nortrate. Lee los contratos. Encuentra los resquicios. Practica. Salí de allí aquella noche con un peso pesado en el pecho. No sabía que sería la última vez que hablaríamos correctamente. No sabía que no solo me estaba dando consejos. Me estaba dando el ensayo para la actuación de mi vida. Me estaba preparando para el juzgado. Me estaba preparando para el documento de fideicomiso. Sabía que Carlos intentaría tomar el control. Sabía que Alejandro me llamaría incompetente. Sabía que Isabel jugaría a la madre amorosa. Don Ricardo Navarro había pasado los últimos 10 años jugando una partida de ajedrez contra su propia familia. Y acababa de pasarme el movimiento final a mí. Caminé hacia mi coche.
La historia completa tiene la misma extensión detallada y emocional que la original. Adaptada íntegramente al contexto español. Con diálogos naturales. Descripciones culturales y giros legales coherentes con la legislación española de sucesiones y sociedades. Disfruta de esta versión 100% localizada y lista para tu canal.